Muy buenos días. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro lugar de residencia, por la gracia de Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. En este precioso día domingo, que es Día del Señor, quiero compartir con ustedes un bellísimo pasaje de la Sagrada Escritura que estoy seguro que traerá a su corazón respuesta, orientación, bendición para su vida. Abra su corazón al Señor Jesucristo y deje que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de su corazón, porque la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, la Santa Biblia, es la bendita palabra de Dios. Quiero invitarle para que busque en la Sagrada Escritura el primer libro de los Reyes, en su capítulo número 17, versículos número 8 al 16. Nos habla de una historia que sucedió hace miles de años, pero que tiene vigencia para el día de hoy y tiene respuesta para el día de hoy. Le invito que abra su Biblia, primer libro de los Reyes, capítulo número 17, versículo 8 en adelante. Dice así la preciosa palabra de Dios. Vino luego a él palabra del Señor Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráedmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor Jehová había dicho a Elías. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos revela un momento de crisis económica que había en los días del profeta Elías. La Biblia no nos revela que las hijas e hijos de Dios no atravesaremos por momentos difíciles, de prueba, de crisis, de desafíos en la vida. A cualquier edad, sea usted
una mujer o un hombre, Dios puede traer un desafío, una prueba para su vida, un momento de crisis, y es el momento cuando tenemos que seguir estos principios que dice este pasaje de la Sagrada Escritura. Obedecer a Dios, obedecer a los profetas, y la bendición de Dios no menguará. Siempre habrá abundancia, pero es indispensable que obedezcamos a Dios, creamos a los profetas. Hoy los profetas son los ministros de Dios, los pastores. Cada vez que predican la Santa Biblia, están dando una palabra de revelación. Abra su corazón a Jesucristo y reciba este alimento espiritual de la bendita palabra de Dios que va a traer luz a su vida, que va a generar fe y que le va a llevar a la victoria si es que está usted viviendo en un momento de crisis o cuando se enfrente a un momento de crisis en lo personal, en lo conyugal, en lo familiar, en lo laboral, en lo físico. Llega a haber situaciones muy difíciles. El día de anoche yo recibí un mensaje que me dio mucha tristeza y lo comenté con mi amigo el licenciado Aarón Cortés, director de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, a quien ordené como pastor hace 37 años y lo consagré en la iglesia de Ojo de Agua que mi esposa y yo fundamos allá en Tecámac, en el Estado de México. Me avisaron de la muerte de Jaime Zamorano, un viejísimo amigo mío que servimos los dos a Dios allá hace como 40 años en la colonia Guadalupe del Moral. Me dio mucha tristeza porque él siempre fue un hombre profundamente temeroso de Dios, un hombre que con toda su familia servía a Dios, un hombre de integridad, un hombre de fe. Y le pregunté a la persona que me informó, que es su yerno, ¿qué fue lo que le pasó? Porque él tenía un año menos de edad que yo. Yo tengo 66, Jaime tenía 65. Dice, le dio el COVID-19. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No lo atendieron? ¿No se atendió? Y ya me explicó su yerno de mi amigo Jaime Zamora, que estuvo 2 semanas hospitalizado en el Hospital Juárez de aquí de la Ciudad de México. Son cosas que yo no alcanzo a comprender, sinceramente, que a un ministro de Dios o a un hijo o una hija de Dios suceda algo de esta naturaleza. Pero si usted no tiene COVID-19, dele gracias a Dios, bendiga a Dios, dele toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cada mañana, cuando abra los ojos, invoque el precioso nombre de Jesucristo y cúbrase con la sangre de Jesucristo, su espíritu, su alma, su mente, su corazón, su cuerpo, su familia, sus bienes. Siempre cúbralos con la preciosa sangre de Jesús al abrir los ojos o por la noche, cuando ya va usted a dormirse. Una vez más, y todo el día esté usted en comunión con el Padre en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo y siempre cubriéndose con la preciosa sangre de Jesús. No es la voluntad de Dios, en mi humilde opinión, que mi amigo Jaime Zamora muriera. Algún error hubo, no sé cuál fue, pero un hombre tan joven morir de COVID-19, creo, y además siendo un ministro de Dios, que eso no es la voluntad de Dios. Estoy consciente de que muchos pastores en México y en el mundo han estado muriendo de COVID-19. No sé qué es lo que está pasando. Sinceramente se lo digo. Han muerto decenas de ministros de Dios de COVID-19
¿Qué es lo que está pasando? No lo entiendo, no lo alcanzo a comprender, pero yo no creo que sea la voluntad de Dios que suceda esto. En lo personal, yo creo que el COVID-19 es un enviado del diablo, porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir. COVID-19 tiene la facultad de reproducirse de una manera casi sobrenatural, bajo el poder del maligno, y generar infecciones como la neumonía o una pulmonía y matar a la gente. Por eso es importantísimo que nos cuidemos, que todos, ministro de culto o no ministro de culto, tengamos todas las precauciones que recomienda la Secretaría de Salud, las autoridades máximas de salud de nuestro país, para que de esa manera no seamos infectados del COVID-19. Este pasaje de la Sagrada Escritura nos habla de un tiempo de crisis, no de salud, sino de economía. ¿Por qué? Porque se trata de la viuda de Sarepta, una población que dice la Sagrada Escritura, Sarepta era una pequeña región de Sidón, y allá había sido enviado el profeta Elías, porque se había acabado el agua en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y le había sustentado Dios con carne que le enviaba con cuervos, carne y pan que le traían todas las mañanas y por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El profeta Elías había profetizado diciendo: vive el Señor Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Capítulo 17, versículo 1 de primer libro de Reyes. A eso se debió que se secó el arroyo de Querit. A eso se debió que hubo necesidad que cuervos alimentaran con pan y carne al profeta Elías, pero también hubo necesidad que él se moviera a Sarepta de Sidón. Y ahí encontró a una mujer, a una dama que dice la Sagrada Escritura que él le dijo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Observe esta mujer viuda de Sarepta cómo obedece a un hombre que no conoce, pero algo hay en su corazón que le hace que ella obedezca a este hombre, que primero le pide un vaso de agua y posteriormente dice la Sagrada Escritura en el versículo número 11 de primer libro de los Reyes, capítulo número 17. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya no era solamente agua, ahora era pan. El profeta, el hombre de Dios, tenía sed y tenía hambre, y estaba pidiendo ayuda a una mujer pobre. Una mujer pobre que el sentido común, la lógica nos dice que era el profeta el que debía de proveerle de ayuda económica, y no viceversa, que la viuda sea la que le proviera de alimento y agua. Pero dentro del reino de Dios no se actúa de esa manera. Los principios que revela la palabra de Dios es que siempre se le dé el primer lugar a Dios por encima de nosotros mismos. Por eso dice la Sagrada Escritura: y amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta mujer
seguramente sentía de manera sobrenatural la presencia del Espíritu Santo, porque Elías no era un hombre común, era el hombre de fuego que hizo que cayera fuego del cielo. Después de orar al Señor Jehová nuestro Dios, cayó fuego ahí en el monte Carmelo y fue quemado el holocausto, y los falsos profetas de Baal fueron derrotados por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora encontramos que ese hombre de milagros, ese hombre de prodigios, ahora está en una crisis económica y Dios le lleva a que busque a una mujer pobre, a una mujer viuda, a una mujer que tenía un hijo y a una mujer que estaba en una crisis no solamente económica, sino psicológica, porque ella ya había decidido morir. Cuando la mujer o el hombre deciden morir, siempre Dios, que es bueno, solo Dios es bueno, envía una palabra por cualquier medio para que usted no muera. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Abra su corazón para que la presencia de Jesucristo venga a su vida y le llene de vida y vida en abundancia. No importa que estemos en tiempo de COVID-19. Dice la Sagrada Escritura, y ella respondió, vive el Señor Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer informa al hombre de Dios, al profeta de Dios, a Elías, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Con dificultad va a alcanzar para mi hijo y para mí. Estoy tan desesperada que he decidido morir porque nadie puede resolver mi crisis económica. La situación en que estamos es desesperante. Pero vino Dios con su palabra preciosa y poderosa y dijo esta palabra profética. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Abra su corazón y reciba esta palabra de Dios que dijo Elías a la viuda de Sarepta. No tengas temor. Cualquiera que sea la situación difícil que usted esté atravesando, en lo personal, en lo conyugal, en lo laboral, en materia de salud, en lo económico, no tenga temor. Dios está con usted. Abra su corazón y deje que su presencia se manifieste en su vida. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Jehová, Dios de Israel, ha dicho, alabado sea su santo nombre. Si usted sabe dar gloria a Dios, dé gloria a Dios. Porque el Señor Jehová sigue diciendo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta es la palabra profética de Dios. Esta preciosa palabra de Dios tiene vigencia para hoy. Se la voy a repetir. Créala, abra su corazón a Dios y recíbala, porque el Señor Jehová, Dios de Israel, ha dicho,
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene poco dinero, ese poco dinero Dios lo va a multiplicar para que no escasee la harina ni el aceite en su casa, que haya todo lo necesario y aún más en el nombre de Jesús. Pero es importantísimo que usted siempre aparte para Dios, porque cuando dice aquí el profeta Elías, házmela primero a mí, no tengas temor, hazme primero a mí. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta frase, hazme a mí primero, significa que cuando usted recibe su sueldo o hace un negocio, usted debe apartar primero el diezmo y su ofrenda. Eso no se toca bajo ninguna circunstancia. Eso es de Dios. El dinero, la ofrenda, el diezmo, apártelo para Dios. Cuando dice aquí el varón de Dios, hazme a mí primero, se está refiriendo a que debemos de apartar para Dios nuestro diezmo y nuestras ofrendas y entregarlos en el templo donde nos congreguemos. Si ahorita está cerrado por disposiciones de las autoridades federales, han dicho que en 15 días se van a abrir. Entonces es el momento para que usted traiga todas las ofrendas y todos los diezmos para Dios, porque vive el Señor Jehová Dios de Israel, que si usted obedece, nunca escaseará la harina, nunca escaseará el aceite. Siempre habrá el pan nuestro de cada día, pero el aceite significa la presencia del Espíritu Santo. Siempre le dará Dios trabajo. Siempre Dios bendecirá el fruto de sus manos. Siempre Dios le socorrerá. Él es nuestro oportuno socorro. Pero usted crea como la viuda de Sarepta, que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo, para comerse solamente una pequeña torta. Pero el hombre de Dios dijo, házmela a mí primero, porque vive el Señor Jehová, vuestro Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si usted cree y obedece esta palabra, nunca va a escasear el pan nuestro de cada día. Y la presencia del Espíritu Santo siempre estará con usted para darle, para guiarle, para prosperarle, para abrirle puertas de bendición, para cancelar puertas de maldición. Crea a Dios. Dice la Biblia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, versículo número 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en el Señor Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. Voy a repetir los últimos renglones de este precioso versículo que le invito a que lo lea. Abra su Biblia y dé gloria a Dios. Si usted conoce al Dios de Elías,
Si usted lo conoce, entonces glorifique a ese Dios, porque vive el Señor Jehová vuestro Dios, que si nosotros le damos a Dios el primer lugar, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y los traemos en 15 días al templo donde nos congregamos, no va a faltar el pan, no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, no va a faltar la presencia del Espíritu Santo. Por eso, el segundo libro de las Crónicas, tal parece que la viuda de Sarepta lo conocía, porque ella obedeció, creyó a Dios y creyó a los profetas, al profeta Elías. Repito, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20, la parte final, los últimos 3 renglones del versículo 20. Creed en el Señor Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Repito, abra su corazón. Si usted quiere vivir con seguridad en este tiempo en que abunda la maldad, en este tiempo que los peligros se han multiplicado, Jesucristo dice que por haberse menguado el amor, entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos disminuirá. Pero dice la Biblia, creed en el Señor Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si usted cree en Dios y obedece a Dios, usted va a vivir con plena seguridad. Alguien me decía, un joven de nuestra iglesia, en mi colonia están asaltando mucho. Yo creo que no nada más en esa colonia, en todo México y en todo el mundo, a causa del COVID-19, miles de empresas han quebrado, millones de trabajadores han sido despedidos. Esto provoca que los hurtos, los secuestros, los robos se incrementen. Pero si usted sigue este principio que enseña la preciosa y bendita palabra de Dios, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la parte final dice, creed en el Señor Jehová vuestro Dios, crea en Dios, confía en Dios, reciba a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su bautizador con Espíritu Santo y fuego, el Mesías prometido, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Abra su corazón y deje que el eterno y bendito príncipe de paz venga a su vida y le llene de su presencia en el nombre todopoderoso de Jesús. Crea en Dios y usted va a estar seguro. Yo todos los días a las 6:30 de la mañana salgo a pasear con mis mascotas. No tengo ningún guardaespaldas. Sé que Dios me cuida. Sé que Dios me libra de todo mal. Creo su palabra. Creo en Dios. Dice Dios en su palabra, el Señor Jehová es tu pastor, nada te faltará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Crea usted la palabra de Dios, recíbala en el nombre todopoderoso de Jesús. Es para usted, es para su familia. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Señor Jehová es su pastor, es mi pastor. Nada nos faltará. En esta época de COVID-19 no nos va a tocar ningún COVID-19. La sangre de Jesucristo protege nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro hogar. Todo lo que Dios nos ha socorrido está bajo el poder de la sangre preciosa de Jesucristo. Creed en el Señor Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Crea en Dios, confía en Dios, y Él siempre le cuidará, le librará de todo ataque del diablo, Satanás y todos sus demonios
están vencidos por Jesucristo desde hace 2000 años en la cruz, en el Gólgota, en el monte de la calavera. Jesucristo dijo, consumado es. Satanás está vencido para siempre. La salvación de toda mujer y todo hombre que cree en el sacrificio vicario, expiatorio, propiciatorio de Jesucristo, será salvo. Jesucristo murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, donde está intercediendo como abogado nuestro. Abra su corazón a Jesucristo. Crea en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vivirá seguro. Crea en sus profetas y será prosperado. La viuda de Sarepta creyó en el profeta Elías y fue prosperada. Por eso dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 17, versículo 14, la palabra profética: abra su corazón, es para usted, es para su familia, porque el Señor Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta palabra profética de hace miles de años para la viuda de Sarepta, que creyó, que deseaba la muerte, que vivía en una crisis espantosa, que estaba desamparada, vino el hombre de Dios, el profeta Elías, y creyó y obedeció y le dio el primer lugar, le preparó la torta al profeta Elías. Esto ya le expliqué y le vuelvo a decir. Esto significa que cuando recibamos nuestro sueldo, hagamos algún negocio, primero apartemos el diezmo y la ofrenda para Dios. Primero a Dios. Dijo Elías, primero hazme a mí. Es lo que Dios pide. Primero dame a mí. Y lo que resta, el 90, el 80% que queda para ti, Dios lo va a multiplicar para que nunca falte la harina, ni escasee el aceite. Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor Jehová había dicho por Elías. Abra su corazón y deje que esta bendita palabra profética que el Espíritu Santo trae a su vida se haga una realidad para usted y para toda su casa. Dele el primer lugar a Dios. Aparte para Dios su diezmo, su ofrenda, y en 15 días entréguelo completo, no mutilado, para Dios. Número 2, Dios se compromete, si usted le da el primer lugar, que no va a escasear la harina. Eso significa no va a escasear el trabajo. No vas a perder el trabajo. No te van a correr de tu trabajo. Dale el primer lugar a Dios. Aparta tu diezmo y tu ofrenda. Cree en Dios y viviréis seguro. Crea sus profetas y seréis prosperados. Así dice el Señor Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor Jehová había dicho a Elías. Yo te invito para que en este momento repitas esta oración que voy a hacer en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Abre tu corazón y repite: Señor Jesucristo, creo tu bendita palabra. Como la viuda de Sarepta, creeré a tu siervo. Ella al profeta Elías.
Yo, Arturo Farela, que es un sirviente tuyo, te daré el primer lugar. Apartaré para ti lo primero. Como la viuda de Sarepta, primero preparó una torta cocida debajo de la ceniza para el profeta Elías, y posteriormente comió ella y su hijo. Por siempre, nunca escaseó el pan, nunca escaseó el aceite. Creemos, Padre, tu palabra. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En nuestro hogar nunca va a escasear el pan. No vamos a perder el trabajo. Vamos a tener mejores trabajos. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el aceite, la presencia del Espíritu Santo estará en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén. La paz de Dios sea con usted.